de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, más de 3 millones de viviendas sociales y económicas necesitan mejoras para que las familias que las habitan puedan tener una mejor calidad de vida. Importante, eso sí, que acá hay un tema complicado, ¿eh? Lo lamentable es que existiendo programas de mejoramiento que vienen desde el Estado, a los que vecinos y vecinas pueden postular, muchos de ellos no lo están haciendo. Frente a ello es bien importante hacer el análisis de las características de estas viviendas, lo que ha estado pasando en este caso, pero además cómo se puede acceder a estos beneficios, si hay requisitos de por medio, temas que queremos empezar a conversar a esta hora con Felipe Valdivia, constructor civil de nuestra universidad y presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Muy bien, pues gracias. Bueno, lo primero, ahí hacíamos este catastro, que no son pocas, 3 millones de viviendas que necesitan estas mejoras. Y frente a aquello, Felipe, es bien relevante saber también en qué rango de tiempo estamos hablando. Dentro de del material que uno pudo revisar, de los antecedentes, muchas de ellas están en un rango entre los años 80 y los años 2000, que es efectivamente una época donde se construyó bastante, pero ahí está la gran pregunta de lo que pasa con la calidad de la construcción. Claro, efectivamente, los estándares de construcción y la calidad en muchos casos en ese periodo fue muy mala, sin eufemismo, ya, mala. Así de frente. ¿Sí? Sí, recordamos casos como las viviendas en el Volcán, en Puente Alto, las casas Copeva. Bueno, eso es producto de una política sistemática en donde se privilegió la cantidad versus la calidad, ¿sí? Cosa distinta a lo que está pasando hoy día. Las viviendas sociales que se entregan cumplen con estándares muy buenos en términos generales y en términos no solo de calidad estructural, sino que además de metros cuadrados. Son departamentos y casas más grandes y de mejor calidad y estándar. Frente a ello, es también relevante si aquí nos encontramos también con algún grado de responsabilidad del Estado desde la perspectiva de poder ir actualizando también las formas en las cuales se estaba construyendo. Es un rango de tiempo importante el que estamos hablando, Felipe, desde los años 80 a años 2000 y a la luz de casos como los Copeva que se dio durante la década de los 90, a uno le llama la atención de que no se haya también tratado de mejorar aquello en algún momento. Claro, bueno, siendo justo, sí hay herramientas por parte del Estado para mejorar, para resarcir este daño y este problema. Y los programas de mejoramiento del Ministerio de Vivienda no son nuevos, en realidad parten en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y a medida que van avanzando los gobiernos, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, bueno, se fueron potenciando estos programas. Que en realidad cubren un abanico de problemas súper importantes. El primero es de la cantidad de metros cuadrados construidos. Hay casas y departamentos que se entregaron, por ejemplo, viviendas progresivas con 12 metros cuadrados en los años 80 y 90. 12 metros cuadrados, era una caseta, baño, cocina, y después las familias construían lo que podían. Después hay departamentos que se entregaron con 36 metros cuadrados. Imagínate una familia de 6 u 8, que es lo normal en las poblaciones, viviendo en esa cantidad de metros cuadrados. O sea, pasa lo peor que puede pasar en una sociedad con ese hacinamiento. Y después vienen problemas tan delicados como, por ejemplo, en un edificio tienes problemas con las redes sanitarias, la vecina del cuarto piso, para ser bien literal, ¿sí?, ocupa el baño y moja a todas las vecinas aguas abajo, no con aguas puras y cristalinas que corren por el río, ¿no es cierto? Bueno, hay problemas estructurales, o sea, escaleras que se están cayendo, edificios que tienen problemas, digamos, ya de fondo. Bueno, y existe una serie de otras mejoras que estos programas, digamos, intentan resolver. Problemas que estos programas intentan resolver. Y, bueno, con el tiempo se han transformado de hermoseamiento, ¿sí?, a programas de reparaciones estructurales y mejoras sanitarias. Hoy día tenemos un parque de viviendas construidas en términos de techumbres con asbesto cemento, digamos que es enorme, es muy grande. El asbesto cemento es un producto cancerígeno. Exacto.
Entonces muchas veces está en las cubiertas y otras veces está en los ductos de alcantarillado, dentro de los departamentos. ¿En qué época particularmente está más enfocada ese tipo de construcción, Felipe? Ya, la mayoría son edificios y casas que se construyeron, estoy hablando de las tuberías que van dentro, ¿sí? En años anteriores. O sea, desde los años 60 en adelante hay un grupo de edificios que son muy típicos en nuestro país, que son estos que tienen cuatro departamentos por piso, la escalera adentro. Bueno, esos edificios están todos construidos por dentro y por fuera con asbesto. Entonces parte desde mucho antes que en los 80 y 90. Y en los 90 se potencia la cubierta, ¿sí? Con asbesto cemento, porque tiene buenas características desde toda perspectiva, menos desde la perspectiva sanitaria, que es la más importante. Entonces, estos programas intentan mejorar, buscan mejorar todos esos problemas. Felipe, en ese sentido, a la hora también de ir clasificando cada una de estas soluciones y el tipo de problemas de vivienda a las cuales se enfocan, importante dar algunos datos. ¿Qué características tienen que tener entonces cada una de estas viviendas a la hora de tratar de acceder a esto? ¿Hay requerimientos de por medio? ¿Hay que cumplir también con algunos requisitos? Ahí tú detallabas diferentes tipos de viviendas además que tenemos en nuestro país. Lo que son las tradicionales, aquellas que también eventualmente pueden tener ampliaciones, lo mismo lo que está ocurriendo también con la cada vez mayor presencia de edificios de departamentos. ¿Cuáles son también el detalle de cada una de esas características, de cada una de esas soluciones? Claro, mira, en términos generales podemos decir que los programas de mejoramiento atienden al primer y segundo quintil más desfavorecido. Perfecto. ¿Sí? Ese es el grueso, pero también existe flexibilidad en el programa para atender a viviendas económicas. ¿Sí? Las viviendas sociales se diferencian en términos de precio y muchas veces de ubicación, pero principalmente por precio, entre viviendas sociales y económicas. Entonces también hay, reconocimiento a que hay necesidades, que son muy parecidas entre viviendas sociales y económicas. Entonces, dentro de ese universo de clasificación, empiezan a haber programas que son de orden de eficiencia energética, programas que son de mejoramiento estructural, de mejoramiento sanitario, ¿sí? Y de ampliación. Se amplían los departamentos, se amplían las casas. Entonces, ese es el abanico más o menos completo, con un nivel de detalle bastante más grande que necesitaríamos un buen rato para poder explicártelo. Pero el resultado es que la calidad de vida de las personas mejora muchísimo. Por ejemplo, los proyectos de eficiencia energética hablan de que las familias bajan el consumo de gas, el consumo eléctrico, de manera sustancial. Entonces, eso va hoy día, más que nunca, en un beneficio muy, muy grande para las familias más desfavorecidas. ¿Cómo se postula esto? ¿Cómo se llega? Bueno, las entidades patrocinantes o EGIS son las empresas mandatadas para poder tramitar esto. Eso en términos generales. Entonces, la recomendación para las familias, los vecinos, es que se organicen en grupos no necesariamente muy grandes y busquen dentro de los servicios de cada región una nómina de entidades patrocinantes. Y se contactan, le entregan los servicios a nómina y ahí buscan, o cotizan de alguna manera cuáles son los servicios que las entidades patrocinantes les pueden prestar. Ellos son los mandatados, estas empresas son las mandatadas para poder hacer la organización de la demanda, después presentar el proyecto al servicio, tanto legal, administrativo, técnico, etcétera, etcétera, y después participar en un proceso de postulación. Y nosotros como empresas constructoras apoyamos todo este proceso porque somos los técnicos. ¿Sí? Eso. Felipe, dentro también de las características que nos entregabas, del tipo de soluciones que se pueden dar en este ámbito, me empezó a dar vuelta también la figura de muchos adultos mayores que eventualmente son propietarios de una propiedad, pasan los años, tal vez estaban en una situación de un quintil de mejor situación, sin embargo con los años sabemos que las pensiones no son de lo mejor y hay muchos gastos que tienen que ver con las casas que no pueden, en los cuales no pueden incurrir. ¿Cómo está también ese tema? ¿Cuánto se observa de aquello?
Claro, es muy sensible lo que tú expones, Rodrigo, muy, muy sensible. A nosotros nos toca estar día a día, digamos, en las viviendas, en las poblaciones donde ejecutamos los trabajos. Y gran parte de los vecinos que atendemos son adultos mayores, en muchos casos que viven con la pensión básica solidaria. Un matrimonio de adultos mayores que vive con eso. Entonces, lamentablemente ellos no están en posibilidad de hacer una mejora, mejoras que son caras. Cuando uno quiere hacer un trabajo bien hecho, tiene que contratar a expertos. Uno no hace una operación con un médico en la esquina, sino que se quiere atender bien. Bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, los programas de mejoramiento reconocen esa necesidad. Reconocen que los adultos mayores tienen menor capacidad, menor poder adquisitivo y se les premia con algunos incentivos para cuando los proyectos tienen más adultos mayores. Entonces, ellos son los que más agradecen estos mejoramientos porque es definitivamente imposible hacer algo bien hecho por cuenta de ellos. Y coincide también con que son los que más los necesitan. Muchas veces hay que modificar, por ejemplo, los baños, porque los abuelitos ya no pueden entrar a baños públicos o con arquitectura, digamos, que no está acorde con un adulto mayor. Entonces, también existen programas que se enfocan a los minusválidos de forma tal que se hagan mejoras que ayuden con la accesibilidad, ayuden con la operativa dentro de la vivienda. En general, los programas de mejoramiento cubren un abanico importante de necesidades que hablan de la dignidad de las personas, ¿sí? Y cada vez se han ido potenciando y mejorando. El Ministerio de Vivienda ha hecho un trabajo durante muchos años de ir cambiando esto de hermoseamiento, ejemplo, cambiar un par de cerámicas, pintar, eso ha ido mutando mucho a mejoras estructurales. Hay edificios que hay que tomar una decisión entre votarlos o no votarlos, y si la mejora estructural es viable, se rescata un edificio completo, ¿sí? Entendiendo lo que cuesta construir digamos, una vivienda o un edificio nuevo. Entonces, es un programa a todas luces muy, muy bueno. Felipe, hablemos un poquito también de las características que están teniendo la construcción actualmente. Algo nos adelantaste, hablamos de un rango de tiempo donde se vieron tal vez algunas deficiencias en cuanto a la calidad de las viviendas. Sin embargo, ya lo decías tú, a partir del primer gobierno de la expresidenta Bachelet, esto fue cambiando, se fueron generando protocolos distintos. Sin embargo, cada cierto tiempo nos encontramos con situaciones complejas. Sin ir más lejos, en el último sistema frontal, muchos recordarán lo que ocurrió ahí en San José de Maipo, lo que fue en el sector de San Gabriel, donde ahí también nos encontramos con viviendas que se habían entregado el año pasado y que tuvieron problemas por algunos colapsos. ¿Cómo ha estado también el grado de fiscalización que se hace a las construcciones y el resultado que hay en el tiempo? Se ve menos que antes, pero de todas maneras cada cierto tiempo nos encontramos con algún caso. Sí, mira, si bien el estándar y la calidad han mejorado muchísimo, también hay proyectos que, según mi apreciación personal, son buenos y otros no tan buenos. Entonces, si ese proyecto no tan bueno en términos constructivos no se ejecuta de la mejor manera, se suman dos efectos negativos y eso termina en problemas como el que tú estás mencionando. Si además la fiscalización no es la correcta por las entidades que tienen que fiscalizar, es la tormenta perfecta. Entonces, hay una serie de antecedentes que hay que revisar caso a caso para ver qué es lo que falló, si es solamente un problema de falla constructiva, o sea, el profesional. Nosotros, empresas constructoras, fallamos o definitivamente hay un problema anterior a ese que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con cómo se gestó el proyecto. Ahora, bajo toda perspectiva, es inaceptable que casas que tienen un año se estén lloviendo. Eso a todas luces es inaceptable. Nosotros como ANACON, digamos, criticamos mucho la mala gestión de empresas constructoras que no siempre son lo suficientemente éticas para llevar a cabo. Muchas veces la restricción de recursos aprieta mucho a las empresas y se ven obligadas a ejecutar procesos que no son lo suficientemente buenos. Pero bueno, uno constructor tiene que tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago?
Ese es el fondo de esto, que es bastante duro. Pero bueno, hay que ir evaluando, digamos, todos los que estamos involucrados en el rubro, qué responsabilidad tenemos y tratar de que estas cosas cada vez pasen menos. En esa misma línea, Felipe, y a la luz del plan de emergencia de vivienda que estaba llevando el MIMBU en el último tiempo, ahí el ministro Montes ha estado bastante activo, no solamente en ir dando cuenta de los pasos que se han ido dando, sino que los proyectos que se están estableciendo. ¿Cómo también han estado siguiendo aquello? Me da la impresión de que también es una buena oportunidad para ir asentando entonces estos criterios y pensar en estas posibilidades de hacer frente a esta emergencia de vivienda en nuestro país. Claro, la proliferación de campamentos en los últimos años ha sido brutal. Eso a todas luces nos podemos dar cuenta, tanto los que estamos en el rubro como cualquier persona. Uno ve en lugares donde antes no había nada, lleno de casas. Bueno, entonces la empresa que está desarrollando el ministerio hoy día es una empresa difícil. Es muy complejo lograr construir hoy día porque está todo en contra. Los terrenos están carísimos, los materiales también. Menos mal que se ha ido resolviendo un poco el tema de la escasez, pero hay una serie de inconvenientes. Las empresas constructoras tampoco estamos muy animadas a poder participar en este tipo de proyectos porque se restringe mucho la cantidad del subsidio. Entonces se corre un riesgo muy grande. Los bancos también se han portado pésimo con las empresas constructoras, dada la cantidad de empresas que han quebrado también. Entonces, bueno, es la tormenta perfecta. Pero aún así el Ministerio ha desarrollado un plan en donde frente a toda la corriente en contra han tratado de ejecutar y llevar a cabo proyectos de estas características, que a todas luces es algo muy, muy bueno. Sin olvidar también que esto, según nuestra apreciación, tiene que ir en paralelo con los mejoramientos. Es decir, no sacamos nada con generar viviendas nuevas si finalmente tenemos un gran problema histórico con la gente que está pasándolo muy mal y ahí sí estamos al debe porque la cantidad de recursos se redestinó mucho a la vivienda nueva, entendiendo que es un programa que se necesita, ¿sí? Pero también hay un déficit por este otro lado que hoy día me toca manifestar como presidente de la agrupación de empresas que hacemos un mejoramiento. Entonces, nosotros no tenemos respuesta para nuestros beneficiarios. Hoy día, frente a toda la contingencia, lamentablemente nos llaman las dirigentes y nos dicen, oye, pero ¿cómo nos dicen que no hay recursos? Y está pasando esto. Es delicado. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Es algo que le vamos a exponer al ministro, tenemos una audiencia programada con él, pero bueno, felicitar sobre el tema de la vivienda nueva, que se está potenciando, que es un programa extraordinario también, y hacer un llamado de atención respecto al déficit de recursos en esta otra línea que es la que yo represento hoy día. Sí. Felipe, para cerrar y para también recordar algunos de los temas, tal vez a quienes nos estén escuchando y que piensen que están dentro de la población o el quintil que puede ser parte de estos beneficios de mejoras en las viviendas, ¿cómo pueden hacerlo? Así lo comentamos, pero para recordarles a quienes tal vez están llegando a la mitad de la entrevista. Perfecto, mira. Un grupo de vecinos que intuye que necesita un mejoramiento, ¿sí? Debe acercarse a los servicios de cada región y pedir una nómina que es abierta, es pública, de las entidades patrocinantes. Y las entidades patrocinantes son las mandatadas para organizar este grupo de familias y después postular el proyecto ante los distintos servicios. Dentro del proceso está la evaluación por parte de la entidad patrocinante, en donde nosotros habitualmente como empresas constructoras ayudamos. Y la evaluación es decir, oye, ¿qué número de enfermedades o patologías tiene tu edificio? Tiene tu casa. Entonces prioricemos las que sean más importantes y postulemos eso y en una segunda o tercera postulación resolvamos los demás problemas. Toda esa asesoría, todo ese trabajo lo hacemos entre las entidades patrocinantes y las empresas constructoras. Pero tienen que los vecinos buscar a su entidad patrocinante, ¿sí? Esa es la forma más sencilla de explicarlo.
Entonces ahí tenemos todos los antecedentes, un tema importante a abordar, no son pocas las viviendas, ya lo decíamos, son 3 millones que están con una situación compleja y que eventualmente, y ya lo decía ahí Felipe Valdivia, dependiendo también de los quintiles, pueden entonces estar logrando la posibilidad de llegar a alguno de estos beneficios. Felipe Valdivia, él es presidente de ANACON, la Asociación Nacional de Constructores y de Viviendas Sociales de Chile, y nos acompañó el día de hoy acá en Radio USACH y Santiago TV. Como siempre, bienvenido también, Felipe, siempre a tu alma mater y a los medios de comunicación de esta universidad. Que estés muy bien, un abrazo. Gracias a ustedes por permitirnos contar esto. Estamos siempre disponibles. Gracias. Que estén muy bien. Igual, chao. Son las 9 de la mañana en punto. Vamos a ir con la música de Fármacos, música nacional.